Dios les bendiga, amados hermanos. Hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Estaría dispuesto a entregarlo todo? ¿Estaría usted dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Dice la palabra de Dios que Él no escatimó aún lo más preciado, ni aún su único hijo, para entregarlo por nosotros. En otras palabras, Dios lo entregó todo para nuestra salvación. Dios entregó todo. Dios fue capaz de despojarse de gloria. Dios fue capaz de salir de ese entorno, de la majestad, de la gloria, del poder, del señorío, como creador de todo el universo, por amor a ti y a mí. Lo entregó todo, no lo pensó. Hay que salvar al hombre, vamos a salvar al hombre. Y se entregó completamente. Dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe lo que quiere decir se humilló hasta lo sumo? De ahí para abajo no es posible que Dios se humillara más en la persona del Hijo. No es posible que se humillara más. Se humilló tanto que aún la palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos ante su majestad, su grandeza, como pequeñas hormigas, ¿verdad? Alguien tan pequeño, y aún así el Señor decidió entregarlo todo por nosotros. Por eso la pregunta que nosotros debemos hacernos en todo momento, porque de eso dependen muchas decisiones en nuestra vida: ¿estaríamos dispuestos a entregarlo todo? ¿A dejarlo todo? Hoy vamos a dar comienzo a una serie. Son 10 temas muy importantes. Abarca todo el libro de Esdras. Y es una serie maravillosa para el comienzo o recomienzo con Dios. Ya sea que usted decida comenzar o ha decidido comenzar a caminar con Dios, o quizás ha conocido a Dios durante un tiempo de su vida y ha estado caminando con Él, pero por muchas situaciones en la vida se ha apartado, se ha descuidado, ha disminuido su andar con Dios. Bueno, si usted quiere recomenzar, reconstruir su vida, reedificar su vida con Dios, esta serie es para usted. Y el libro de Esdras comienza, los escritos de Esdras comienzan desde Primera de Crónicas en la Biblia. Esdras recoge 4 tomos. Era un escriba, Esdras. Era un sacerdote también. Estaba en el exilio en Babilonia. Y Esdras comienza a escribir toda la historia, o resumir toda la historia del pueblo de Israel desde Adán, con Primera de Crónicas, terminando con la reconstrucción del segundo templo de Israel. Con la reconstrucción de aquel templo que fue destruido, vimos el domingo pasado, el templo que fue destruido tras la invasión de Nabucodonosor a Judá. Dice que allí fue destruido toda la ciudad. Y Esdras recoge todo. Pero ahora la gente de Dios, el pueblo de Dios, son liberados del cautiverio al que fueron llevados a Babilonia. Y Esdras comienza en el primer libro que lleva su nombre. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado algo. Jeremías fue el profeta enviado allí a Jerusalén, a Judá, a toda la tierra de Judá, a hacerle frente al rey, a hacerle frente a los falsos profetas, a hacerle frente a un pueblo que estaba muy alejado de Dios, que estaba en una condición crítica para con su Dios. Aquel Dios que lo había liberado innumerables veces, aquel Dios que lo había escogido como pueblo santo, como pueblo suyo entre todas las naciones de la tierra, lo hizo un pueblo especial. Y el pueblo se alejó de Dios.
Y por causa de ese alejamiento de Dios es enviado Jeremías a decirles: si ustedes no cambian sus corazones, va a venir una destrucción para sus vidas. Ustedes ahora gozan de un reino tremendo, de un pueblo escogido, pero si no cambian su manera de andar, su manera de caminar, va a venir una consecuencia, y esta nación que tanto aman va a ser destruida, y los que queden vivos después de la guerra van a ser llevados esclavos y cautivos por el conquistador. Y así fue, así dijo Jeremías. Iban a estar en el exilio aproximadamente 70 años. Pasados esos 70 años, iban a retornar a Jerusalén. Y después de la experiencia de estar en cautiverio tantos años, vamos a ver si aprendieron la lección o si siguen igual. Al ser humano le cuesta mucho aprender lecciones. La Biblia nos habla constantemente acerca de las verdades, acerca de las cosas que debemos mejorar en nuestra vida, acerca de cómo mejorar nuestra realidad para con Dios, nuestro andar con Dios. ¿Por qué? No porque Dios necesite su vida y la mía. Escuche bien, Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. No porque Dios necesite su alabanza ni su adoración para seguir siendo Dios. Dios no le necesita a usted para seguir siendo Rey de reyes, Señor de señores y Creador del universo. Pero la palabra de Dios, todo el tiempo Dios dio su palabra para enseñarnos a nosotros a vivir como Él quiere, para beneficio nuestro, no para beneficio de Él. Para que un día vayamos una eternidad con Él. Él habita en eternidad. Él no le hace falta ir para ningún lado para mejorar. Pero nosotros un día vamos a morir. Aunque cuando somos jóvenes creemos que nunca va a llegar ese momento. Un día vamos a partir de esta tierra. Y depende el caso que usted le haya hecho a la palabra de Dios, ¿va a una eternidad con Dios o no? Así de fácil, así de sencillo. No se necesita mucha teología y mucho estudio para entender y comprender eso. La Biblia es clara. Dios dio su palabra para un beneficio nuestro. Y Jeremías fue allí llamado a confrontar a aquel pueblo, decirle: van a pasar por una lección que va a marcar toda esta nación. Sus vidas van a ser marcadas. Y después de ese tiempo, Dios, su Dios, les va a permitir retornar a este lugar que ha sido destruido, y vamos a ver si aprendieron. Y dice que allí se estaba cumpliendo la palabra por boca de Jeremías, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, de que había llegado ese tiempo. El rey Ciro, el conquistador de los babilonios, este rey persa que quitó de allí al imperio babilonio, dijo que decretó, de hecho, que todos los judíos que quisiesen, escúcheme, no era obligación, estaban libres, ya no eran más cautivos. Los judíos no iban a ser más cautivos, no iban a ser más esclavos. Todo el judío que quisiere podía regresar a su tierra, a su nación destruida, y empezar a reconstruir allí. Empezar aquello que se hallaba en caos, que se hallaba en ruina, empezar a reconstruirlo. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y todos los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Se levantaron, salieron de allí. ¿Sabe lo que significa que aquellas personas salieron de Babilonia? Sí, eran cautivos, pero había una diferencia entre esclavo y cautivo. El esclavo trabajaba en obra forzada, latigazos sobre él,
poca comida. El cautivo, aquel que sabía leer, escribir o desempeñar algún oficio válido o útil para el reino de Babilonia, era puesto ya en una casa, podía hacer su vida normal, podía desarrollar todo su vida normalmente. Claro, sujeto siempre al mandato de un rey, pues eran cautivos. O sea, el rey un día se despertaba y decía, vamos a matar 100 cautivos al que le toque, porque eran cautivos. La vida de un esclavo, de un cautivo, no vale nada. No tienen voto, no tienen opinión y son insignificantes a sus señores que los esclavizan. Y aquellas personas, muchas de ellas desarrollaron sus vidas allí. Allí nacieron sus hijos. Estamos hablando de un periodo de 70 años, no estamos hablando de 6 meses. ¿Cuánto se puede construir, verdad, en una familia en 70 años? Toda una generación y un poquito más, porque la generación estándar es de 40 años. Cuando se miden las generaciones son 40 años, o sea, era casi 2 generaciones de cautivo. 70 años de cautiverio. Dice que al cabo de ese tiempo entonces se levantan y deciden dejar todo lo que habían construido en esos 70 años para ir a un lugar donde todo estaba destruido y empezar a reconstruir. Mire, hermano, hay una similitud con nuestra vida espiritual cuando venimos a Dios. Hay una similitud. ¿Por qué? Porque muchos venimos a Dios y tenemos un encuentro con el Señor cuando tenemos toda nuestra vida hecha. ¿Sí o no? Hemos acabado estudios, carreras, hemos construido casas, hemos formado una familia. Tenemos casi todo hecho, ¿verdad? Tenemos relaciones, muchas relaciones, ¿verdad? Tenemos costumbres, tenemos hábitos ya formados, establecidos. Tenemos carácter formado. Muchas veces cuando venimos a Dios. Y somos llamados a dejarlo todo. De hecho, el Señor Jesús dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Deja todo y sígueme. Los primeros discípulos fueron así. Pedro, estás pescando, deja eso, ven. Mateo, estás cobrando impuestos. Tienes una posición, tienes un puesto tremendo. Vives en tremenda casa. Has construido todo lo que has soñado. Deja eso. Ven y sígueme. Y aquellos primeros discípulos aquellos apóstoles tuvieron que dejar todo. Tuvieron que dejar una vida ya formada. Lo mismo que tuvieron que dejar los cautivos que estaban saliendo de Babilonia, ahora como hombres libres. Tuvieron que dejar todo. ¿Qué tuvieron que dejar? Tuvieron que dejar su comodidad para ir a un lugar donde quizás no había un techo ni tan siquiera, porque dice que la ciudad estaba en ruina total. Tenían que dejar su casa, su techo, para ir detrás del llamado de Dios a cumplir la misión de Dios, a cumplir aquello a lo que Dios estaba llamándole. Y eso, de hecho, es una prueba de la fe. Es una prueba de la fe de aquellas personas que salieron de allí y es una prueba de la fe de nosotros todos los días. Ir dejando cosas, tener que dejar muchas cosas por seguir y agradar al Señor, porque hay muchas cosas en nuestra vida que no agradan al Señor, quiero que lo sepan. Hay muchas cosas que aunque pensemos que están muy bien, no agradan al Señor. Pero si queremos agradar al Señor, si queremos escuchar y cumplir y aplicar la palabra del Señor, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Tenemos que quitar muchas cosas de nuestra vida. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta de ustedes dejar su comodidad detrás de un llamado de Dios? A nadie nos gusta, ¿verdad? A nadie le gusta que lo saque de su zona de confort, de su comodidad. La comodidad que se ha establecido. Nadie está dispuesto, a no ser que verdaderamente quiera seguir a Dios, como aquellas personas que iban retornando de aquella cautividad rumbo a su ciudad, pero ciudad destruida. No una ciudad que lo esperaba con los brazos abiertos y todas las comodidades, que era solamente una muda. ¿Cuántos se han mudado muchas veces aquí? En este país nos toca mudarnos muchas veces. Si usted vive rentado,
usted va a ser una persona que se va a mudar generalmente muchas veces, ¿verdad? Si ya tiene casa propia, bueno, ya está un poco más seguro. Un poco más seguro. ¿Ah? ¿Qué decían por ahí? Bien. Un poquitico, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted se muda en este país, usted monta sus cosas en el carro. Si no le cabe en el carro, no se preocupe. Hay camiones que se rentan, ¿verdad? Y solamente traslada de un lugar y ya tiene otra habitación lista esperando. Este pueblo no tenía eso. Este pueblo, al cabo de 70 años, muchos de sus hijos habían nacido en Babilonia. Habían adquirido las costumbres de Babilonia. La única cultura, la única sociedad que conocían era la babilónica. Aún por ahí muchos se fueron desviando y empezaron a adorar a los dioses babilónicos. Sus amigos estaban en Babilonia, sus amigos de infancia con los que crecieron. Y iban ahora a dejar todo eso para entonces entrar en un lugar totalmente destruido, a trabajar y a comenzar a reconstruir. Pero eso es lo que habla de nuestra fe. Si somos capaces de dejarlo todo por aquel que dejó todo por nosotros. Usted puede decirme que tiene mucha fe en el Señor. Usted puede decir que usted cree en Dios mucho, que ama mucho a Dios. Pero el amor suyo se va a medir en dependencia a lo que usted esté dispuesto a dejar por Él. Porque si no, eso que usted no está dispuesto a dejar por Él, lo ama más que a Él. La Biblia habla con eso en tocante al tema del dinero, pero va para todos los temas, va para cada área de nuestra vida. No puedes amar a dos señores. No puedes amar al dinero y a Dios a la misma vez. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a amar más a uno que al otro. No tenemos la capacidad de compartir en igual manera nuestro amor y fidelidad de una manera imparcial y estable. En igualdad. Eventualmente vas a amar más una cosa que la otra. Si amas al mundo y quieres amar a Dios a la misma vez, va a llegar un momento donde vas a ser confrontado y vas a tener que decidir a quién amas más. ¿Qué tienes que dejar para amar más al otro? Y esa es la prueba de la fe. Abraham fue un ejemplo de eso. Abraham, el Señor le dijo: Abraham, tú estás en una buena posición. Vives en la casa de tu padre es un comerciante, es una persona próspera, a ti no te falta nada. Abraham, tú vives como un príncipe. Pero sal de ahí. Deja tu tierra, todo lo que has construido hasta ahora. Deja tu parentela, o sea, deja todos esos parientes, seres queridos. Déjalos y vete a donde yo te digo. Todos les gusta la bendición de Abraham. El Señor le dijo: oh, Abraham, vas a tener una descendencia como la estrella. Mira a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, yo voy a estar contigo. Abraham, si tienes un contratiempo, ahí yo estoy contigo. No te preocupes, que poderoso Dios va a estar a tu lado para ayudarte en todo. A todos nos gustan las promesas de Dios, pero a pocos les gusta dejar todo por Dios para alcanzar esa promesa. Abraham lo tuvo que hacer. Es llamado hoy en día el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Sí, ¿por qué? Porque Abraham tuvo fe. Abraham no sabía para dónde iba y tuvo que dejar todo lo conocido por algo que no conocía. Solamente siguiendo la voz de aquel que prometió. Los cautivos de Babilonia regresaban solamente siguiendo la promesa. Oh, el templo va a ser reconstruido. La ciudad va a ser levantada. Va a volver a su esplendor. Pero ¿estamos dispuestos a dejar todo por una promesa? De hecho, al cristiano se le exige dejar todo por la promesa de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el que siga este mundo no heredará el reino de los cielos. No lo heredará, no estará allí. Para todo aquel que piense, yo hago lo que quiera y tranquilo, llegado el día, yo voy para allí, tranquilo, yo tengo mi lugar seguro. No es así. La palabra de Dios no lo dice así.
El Dios que creó todo y sabe más que todos nosotros dice que no es así. El Dios que es dueño del reino dice que en su reino no va todo aquel que se cree que está bien, sino el que sigue sus mandamientos, aquel que los cumple, aquel que lo ama más a él que a todo lo demás, que decide por él, que obedece su palabra y su llamado y cree en su promesa. Es difícil. A veces nosotros nos cuesta cuando venimos al Señor. Mire, yo me he encontrado con personas que me dicen, no, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Muchacho, hay que dejar una pila de cosas que a mí me gustan. Yo soy cristiano. Aquellos que les gustan las discotecas. Muchacho, no, para mí, yo no puedo vivir sin la discoteca. Para aquellos que les gusta el alcohol, no, hombre, no. Dejar de tomar, no. A la gente les cuesta. A la gente les cuesta. Dejar las amistades. Una de las cosas más difíciles que hay muchas veces cuando queremos un cambio en nuestra vida y cuando tomamos una decisión es dejar malas relaciones atrás. Relaciones que ya no están, que no concuerdan con tu fe. Relaciones donde sus prioridades ya no son las prioridades tuyas. Donde sus consejos no van a ser basados en el temor de Dios ni en la sabiduría de Dios. Y nos cuesta mucho dejar ese tipo de relaciones. Por ahí nos damos cuenta muchas veces que son relaciones que nos estancan y que en lugar de edificar nuestra fe, lo que hace es muchas veces tentarnos para que caigamos y retrocedamos en el Evangelio, en la vida y en el camino que hemos emprendido con Dios. El pueblo hebreo tuvo que dejar en Babilonia todas aquellas relaciones, todas aquellas amistades que no compartían su fe y adoraban todos los dioses babilonios, que habían creado y que habían hecho lazos amistosos durante tantos años, relaciones de años, relaciones de infancia. Pero Dios quiere que todo aquello que no aporte a nuestra espiritualidad, nosotros lo vayamos desechando de nuestra vida. Suena duro, pero es necesario que aquello que no te aporte a ti ya no sea prioridad en tu vida. Ya no trate de guiar tampoco tu vida. La Biblia nos dice que nosotros debemos relacionarnos con personas que comparten nuestra propia fe, porque personas que no comparten nuestra fe pueden ser muy perjudicial para nuestra vida espiritual. Hay un dicho ahí que dice, todos me lo van a decir, dime con quién andas y... Si usted se junta con paganos, si usted anda con paganos, usted tarde o temprano va a tener que asistir a algo relacionado con paganismo. ¿Sí o no? La persona con quien usted anda, con usted se junta, aquellos que usted sigue, tarde o temprano va a ir influenciando en su vida, en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en toda su vida. Si usted se junta con personas que solo dicen malas palabras, usted va a terminar diciendo malas palabras. Su conversación va a ser, su vocabulario va a ser lleno de malas palabras. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Vamos allí, Proverbios capítulo 13, verso 20. Proverbios capítulo 13, verso 20. El que anda con sabios, ¿qué dice que será? Dime con quién andas. Yo te voy a decir quién tú eres. Te junta con sabios, tú vas a ser sabio. Mas el que se junta con necios será quebrantado, será destruido. ¿Por qué? Porque va a ser necio. Tú te juntas con sabios, vas a ser sabio. Tú te juntas con personas de fe, tu fe va a ser fortalecida, porque en el momento de una prueba, esa persona va a decir, pon tu fe en Dios. No te preocupes, Él está contigo. Si tú te juntas con personas que no tienen fe, cuando viene el bajón en tu vida, te dicen, mira, mejor vamos a ver a la esposa de Job.
Si Job hubiese tenido una esposa de fe, escuche bien hasta dónde es importante las relaciones. Escoger las relaciones y dejar aquellas que no aporten para nuestra vida espiritual. Si Job hubiese tenido una esposa de fe, en el momento de su prueba terrible había perdido todo. Lo único que no había perdido era la vida, pero su salud, sus hijos, sus posesiones, todo lo había perdido. Si hubiera tenido una esposa de fe, hubiese dicho la esposa: tranquilo, de esta vamos a salir, porque no estamos solos. El Creador está contigo, el Todopoderoso, el Omnipotente está contigo. Vamos, Job, persevera. No desistas, esto es solo una prueba. Tú verás que más allá de la prueba va a volver a salir el sol. Y vamos a volver a tener lo que teníamos por la gracia de Dios. Esa hubiese sido las palabras de la esposa de Job cristiana, de la esposa de Job de fe. Pero no tenía mucha fe, la señora no tenía mucha fe. Job, maldice a Dios, ¿para qué tú quieres? Mira lo que te está haciendo y acaba de morirte ya, muchacho. Qué importantes son las relaciones. Te van a ir formando, te van a ir aportando, dependiendo de lo que ellas tienen. Y el que no tiene nada positivo para aportar, pues no te va a aportar nada positivo. Te va a aportar negativismo a tu vida, desánimo a tu vida, frustración a tu vida. Tú te empiezas a juntar con una persona que vive frustrada todo el tiempo, vas a terminar frustrado, porque todo el tiempo te va a ir hablando de frustración. Ay, esta vida. Júntate con una persona que se queja todo el tiempo para que tú veas que vas a empezar a quejarte. Te vas a empezar a quejar. Ay, pero cómo está la economía. Ay, pero cómo han subido las cosas en el mercado. Sí, es una realidad. Pero la persona de fe te va a decir: sí, subió la economía está mal y las cosas del mercado subieron. Pero nuestro proveedor está en los cielos sentado en su trono. Y Él es dueño de todo lo que existe. Tranquilo, y tú eres su hijo. Qué importante, amados hermanos, dejar atrás aquello que contamina y estanca nuestras vidas. Y junto con las relaciones existe algo más que debemos nosotros dejar. Se llama costumbres. La Biblia habla algo acerca de eso. La Biblia habla algo acerca de eso. Dice la Biblia que las malas, ¿cómo es que dice? Mire, yo no lo anoté aquí, o sí lo anoté aquí. Ya yo estoy que ni veo. Bueno, pero la Biblia nos habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con quien tú te relacionas va a corromper si tú tienes una costumbre buena. Ahora, muchas veces nuestras costumbres sean malas, aun cuando no estén alineadas con Dios, no queremos dejarlas atrás. Y hay costumbres que por años, hay costumbres y tradiciones que debemos ir dejando atrás cuando nosotros queremos empezar o recomenzar a caminar con Dios. Debemos dejar atrás costumbres que quizás se han asentado en nuestra mente y en nuestro corazón por años. Aquel pueblo cautivo, ¿cuántas costumbres no habrán adquirido allí durante 70 años? ¿Cuántas costumbres, verdad? De todo lo que le rodeaba. Porque no le rodeaba una ciudad donde se adoraba al único Dios, donde tenían las costumbres de su nación, las costumbres de sus raíces. No, era totalmente diferente. Diferentes fiestas, diferentes formas de vivir, diferentes costumbres que fueron añadidas allí. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí están. Qué buenos son ustedes. Excelente. A mí se me olvidó anotarlo. Pero así es, el trabajo en equipo es lo mejor que hay, ¿verdad? Júntese con personas eficientes, usted va a ser eficiente. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Así es, amados hermanos. Qué bueno que hoy ando con nota para que no se me vaya el hilo. Dejar las malas relaciones nos van a ayudar
a soltar nuestras malas costumbres. Y hay costumbres que se arraigan, pero en lo más profundo que son difíciles de dejarlas. Por eso la Biblia te habla de un nuevo nacimiento. Hay que morir a todo lo viejo. Hay que morir a los hábitos, a muchos hábitos que a Dios no le agradan. Claro que cuesta, pero es muy necesario dejarlo. Cuesta, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo. Con Él todo lo podemos. Ay, pastor, pero es que yo tengo ahí un vicio que es para dejarlo. ¿Cuántas veces he intentado? No tengo fuerza de voluntad para hacerlo. Es que lo estás haciendo en tu voluntad, en tu fuerza. Y no lo vas a dejar de hacer hasta que no empieces a ponerlo en las manos de Dios. Y es en su fuerza, en su poder, que vas a poder eliminar eso de tu vida. Alguien me dijo una vez, yo he intentado de todo y no he podido. No, tú no has podido, porque no lo has soltado en las manos del que puede hacer ese cambio. Es así. Hay algunas costumbres que debemos nosotros dejar. ¿Está listo para escucharlas? ¿Está listo para escuchar? Bueno, ahora como dice la Biblia, cíñase como un varón valiente. ¿Sabe lo que quiere decir ceñirse? Apriete ese cinturón. Las mujeres que no trajeron cintos, pues también afírmense. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Yo no quise decir tanto, es que ustedes pecan porque ustedes mismas se delatan. Yo no dije nada de faja. Si yo digo de faja, me meto en un problema. Hay un problema grande que me espera en la casa después. Yo no puedo hablar de eso. Vamos a cambiar el tema. Vamos a seguir por donde veníamos. Cíñase como un varón y como una mujer valiente. Y escuche bien, debemos dejar la costumbre de pecar. Hay personas que tienen costumbre de pecar. Hay personas que piensan en pecar desde que aclara, desde que amanece. Es más, muchas veces no pueden dormir pensando en el pecado. Porque les gusta, porque les agrada, porque quieren hacerlo. Debemos dejar, nueva criatura en Cristo. Tiene que dejar, quiere reconstruir tu vida, tienes que dejar la costumbre de pecar. Ay, pero es que yo no hago nada tan malo. Bueno, mire que la próxima costumbre es mentir y mentir es pecar. Tiene que dejar de mentir. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Punto. ¿Quiere edificar su vida? ¿Quiere reconstruir su vida? Deje la costumbre atrás de mentir. Mentira blanca, mentira piadosa no existen. Son mentiras. La Biblia dice: a lo sí dile sí, a lo no dile no. Bueno es bueno y malo es malo. Hay algunos también que tenemos costumbre de murmurar. Hay que dejar la costumbre de murmurar. La Biblia condena la murmuración. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde lo hice? Fácil, la vida de Moisés. Sus dos hermanos, sus brazos de confianza, dice que empezaron a murmurar contra Moisés. Aarón se escapó en tablita. Y Miriam desde esa hora dice que le cayó una lepra de momento, casi se muere. Si no es porque se arrepienten los dos de corazón delante de Dios, hubiesen perecido. Dios no tolera la murmuración. Es pecado. Desagrada a Dios. Ay, pastor, pero yo no murmuro. Yo nada más empiezo a hablar de aquel para que ore por él. No murmure. Hágame el favor. Fiestas mundanas y paganas. Hay que dejar las costumbres de fiestar mundanamente. Hay maneras de fiestar que le agrada al Señor. Por ahí muchos dicen: ay, los cristianos qué aburridos son. No. Nosotros somos mucho más divertidos. ¿Por qué? Porque la fiesta mundana casi siempre tiene involucrado el alcohol. Si no hay alcohol, no hay fiesta. ¿Verdad? Si no hay alcohol, no hay fiesta.
y la fiesta empieza a todo dar. Pero cuando usted pasó un par de botellas, ya aquello es un desastre. Se acabó la fiesta, ya no te puedes levantar de la silla, lo primero. Lo segundo, ya tu cuerpo no aguanta y... ¿Qué fiesta, qué diversión es esa? Nosotros disfrutamos las fiestas desde el principio hasta el final. Estamos sobrios desde el primer momento hasta el último, ¿verdad? La fiesta mundana se disfruta quizás la primera parte. Ya después perdiste el conocimiento. Ya ni te acuerdas después que estuviste en la fiesta. Ah, no, señor, no, pastor, pero yo sí aguanto. No, te aguanta hasta un límite. Bien. Debemos dejar eso. Debemos dejar esas costumbres de fiestas mundanas. Debemos dejar la costumbre de encubrir lo que está mal hecho. A veces encubrimos lo que está mal hecho, pero quien encubre el pecado, en que encubre lo mal hecho, se hace cómplice de él. Debemos dejar de pasar la mano a lo que está mal y amar el bien. Debemos dejar de cometer fraude e ilegalidades. ¿Sigo o retrocedo ahí? Esa no la digo. Hay quien tiene costumbre de eso también, de cometer fraude. Fraude, hermano, y no le agrada a Dios. Porque el fraude lleva en sí una mentira, lleva un engaño, lleva el querer beneficiarse uno por hacerle mal a otro. Y eso el Señor lo condena. Queremos reconstruir nuestras vidas, no podemos hacerlo con fraude, no podemos hacerlo con ilegalidad. Debemos dejar de criticar dañinamente. Personas que tienen esa costumbre, lo critican todo para hacer leña del árbol caído, para destrucción. Dice la palabra de Dios que hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. ¡Pum! Es para cortar, es para destruir, es para... No, hermano. Si usted no va a dar una crítica que lo que haga es construir, edificar, y que no lo haga porque si no cae en murmuración, no lo haga a las espaldas. Vaya a la persona, a su hermano, a su amigo, a aquel que usted le desea bien, y dígale: mira, estoy viendo esto mal y te quiero decir en el amor del Señor que quizás esto te pueda aportar más. En el amor del Señor. Pero hay que dejar la costumbre de criticar dañinamente. Yo puse aquí etcétera, pero todavía no hemos llegado al etcétera. Hay una más, que la mencionamos con las fiestas paganas. Hay que dejar la costumbre de embriagarse. Hay quienes tienen costumbre, y vamos a hablar claro. Ay, pastor, para una cervecita. Ay, para una copita de vino. Es un tema muy delicado, pero por ahí se puede empezar una adicción. Tenga cuidado. Aun cuando usted tiene hijos en su casa, niños que no entienden lo que usted está haciendo, tenga cuidado, porque usted está siendo un ejemplo para ellos, que el día de mañana no van a saber controlarse. Tenga cuidado lo que usted guarda en su refrigerador, donde tiene acceso sus niños, sus hijos, sus nietos, las generaciones que vienen. Porque después nos preguntamos por qué mi hijo es un vicioso, por qué mi hijo está como está. ¿Por qué? Porque nunca vio como malo lo que era malo. ¿Por qué? Porque si mis padres lo tienen ahí, no es malo. Porque mis padres no quieren el mal para mí, entonces no es malo. Tenga cuidado. Tenemos que dejar, queremos reconstruir nuestra vida con Dios, queremos construir una vida con Dios, queremos pavimentar firmemente el camino hacia la vida eterna con el Señor. Debemos aprender a dejar, aunque nos cueste, dejarlo todo para seguirle a Él,
para hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide. Es difícil, quizás no lo podamos nosotros hacer, pero Él lo puede hacer. Entréguese en sus manos y confíe en Él. Cuando los cautivos regresaron a Jerusalén, ellos no podían quizás ni clavar un clavo para empezar a reconstruir. Ellos dependían del proveedor, de la provisión. Ellos dependían de la ayuda de Dios en un lugar tan destrozado. Nuestra vida con todas estas cosas puede estar en ruinas, puede estar en caos, puede estar en desorden, puede estar destrozada, destruida. Pero con el Señor, si queremos, si nos ponemos en sus manos, podemos poner todo en orden y empezar a edificar con Dios. Vamos a orar.